Abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. La palabra de hoy es una palabra para entender qué somos en Cristo Jesús. ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos? ¿Y qué podemos hacer con el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros los que creímos en su nombre? Para salvación, para vida eterna, como discípulos suyos. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Escuchen, Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Digan conmigo, descendió el Espíritu Santo sobre él. En forma corporal, oiga, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchen esto. Jesús, preparado, conociendo la palabra, conociendo a su Padre, conociendo lo que había en él, vino para ser ¿qué? Bautizado. Vino para ser ejemplo para la gente, para la humanidad. Pero la Biblia me dice que cuando él, escuche esto, iba a ser bautizado, descendió del cielo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Era una forma física. Esa paloma tenía forma corporal y descendió sobre él como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo dije dos veces porque hay muchos que no entienden que el Padre tiene complacencia es en su Hijo Jesucristo. No hay ningún otro en el que el Padre tenga complacencia, sino en el Hijo del Dios viviente, Jesús. Diga conmigo, Jesús el Nazareno. ¿Y por qué yo les estoy hablando de esto? Porque todas las personas tienden a confundir y dicen que una cosa es la unción, otra cosa es recibir el Espíritu Santo, otra cosa es caminar en la presencia de Dios. Pero yo quiero decirles por la palabra a esas personas lo que realmente significa ser un nacido en Cristo y caminar bajo la gracia del Padre, un don no merecido, en el cual somos salvos por medio de la fe, porque somos salvos por la fe y por gracia. Pero algo especial ocurre cuando una persona se bautiza. Jesús es el ejemplo. Todas las personas tienen que bautizarse. Y las personas que se bautizan tienen que tener entendimiento. Tienen que conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tiene que haber un arrepentimiento en su corazón. Una vez que se bautiza, muere para el mundo y nace para Dios. En ese preciso momento, por este bautizo, es completamente lleno, escúcheme, es puesto en él un espíritu de adopción, el cual nos conecta con el Padre, Abba Padre. Así que todo el que se bautiza, todo el que se arrepiente y se bautiza, recibe un espíritu de adopción que le da vida espiritual y vida en abundancia, vida eterna, porque muere con Cristo y se levanta con Cristo para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que sienta aplaudir, apláudalo, porque Él es el Rey. Amén. Entonces hay muchos que aún siguen pensando y los cuales no han tenido la oportunidad que le digan esto. Yo voy a decirlo: el bautizo no es para los niños. Hace unas horas prediqué y mandé un mensaje acerca de la idolatría. Y muchos están perdidos en la idolatría. Muchos están perdidos en los deleites, placeres y complacencias de las cosas del mundo.
Pero cuando nacemos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Digan conmigo, cuando nacemos en el Espíritu, venimos a ser unos con el Padre. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Pero mi deber es explicarlo y decirlo, porque como me preguntan, yo tengo que darle una contesta a esas personas. Mire lo que sucede. Dice que vino ¿qué? El Espíritu Santo sobre Jesús. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, en un mismo nombre, y este nombre es Jesucristo. Ahora mire lo que sucede cuando Jesús recibe el Espíritu Santo. Vámonos al capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchen. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando una persona muere para el mundo y nace en el Espíritu, recibe una cobertura especial del cielo, recibe un sello en la frente, lo cual lo hace ciudadano del reino de Dios. Pero cuando recibes este Espíritu de vida, recibes consigo lo que muchos llaman unción, una presencia, algo especial que tú no sabes, y si sabes, le das utilidad a aquello que Dios te dio. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús fue ungido desde arriba. El Padre lo ungió. Y mire lo que sucede cuando una persona es ungida, cuando una persona es llena del Espíritu Santo. El diablo va a ir detrás de esa unción. El diablo no está interesado en tu dinero, el diablo no está interesado en lo que posees, el diablo no está interesado en ninguna cosa que pueda poseer un hombre o una mujer. Él está interesado es en aquella persona que murió para el mundo, que recibió el Espíritu de vida, porque se convierte en un arma letal para destruir las obras de Satanás. Porque el que está en el mundo está perdido. Al diablo no le importa el que está en el mundo. Y no le importa el que está lleno de dinero, el que está lleno de placer y complacencia, de riqueza. Él se va a proponer en su perversidad, en su maquinación, destruir a aquella persona que recibe el Espíritu de Dios. Porque viene a convertirse en un arma mortal para deshacer su obra. Viene a buscar los que están ¿qué? Perdidos, confundidos, cansados, agobiados. Porque cuando recibimos el Espíritu de vida, nos convertimos en discípulos de Cristo. Puesto que si llegamos al bautismo es porque conocimos quién es Jesús y sabemos que Jesús vino para dar vida en abundancia y para darle la libertad a los cautivos, pero para salvar la humanidad, para salvar los hombres. Y Jesús comisiona a su pueblo para que prediquemos el Evangelio, para que vayamos a toda nación, a todo pueblo, a todo lugar y prediquemos el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos no entienden esto. Hay muchos que están confundidos todavía, creyendo en santos, en muñecos de yesos, en imágenes hechas por manos de hombres, siguiendo ideologías de hombres, doctrinas de hombres, cuando realmente Jesús, el que viene a Él no le echa fuera, sino que lo recibe por hijo y le da vida eterna y le da la libertad en el Espíritu para que pueda ser un intercedor entre el cielo y la tierra, para que pueda ayudar a traer las almas al Padre a través de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Y esto que estamos enseñando es porque, como estamos predicando por las redes, hay personas que han enviado mensajes y están oyendo y vienen de otras doctrinas erróneas, completamente fuera de lo que es lo que Dios Jesús estableció. Y miren lo que dice: así que él, lleno del Espíritu Santo, fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y yo quiero mostrarles con esta ilustración de que cuando una persona se bautiza,
si no se mantiene en la comunión con Dios, si no hace la voluntad de Dios, el diablo lo va a atacar muy duro. Mire el ejemplo que Jesús nos da. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales Jesús tuvo hambre. La primera manifestación que Jesús tuvo fue hambre. Y el diablo estaba pendiente. Estaba mirando a ver qué hacía Jesús malo, qué necesitaba para él poderse manifestar y hacerlo caer. Fue a tentarlo, fue a destruir el propósito que el Padre tenía en Jesús. Lo mismo le pasa a los cristianos. Cuando nacemos de nuevo y recibimos el espíritu de adopción, el diablo va a venir en contra de aquellos que recibieron vida en el Espíritu nuevamente, para hacerlos tropezar, para confundirlos, tentarlos y avergonzar a Jesucristo, avergonzar la obra del Padre. Pero mire Jesús lo que pasa acá cuando Jesús tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vaya que el diablo lo tentó. Lo tentó por donde Jesús tuvo necesidad. Y todas las personas van a ser tentadas. Todos los que venimos a los pies de Cristo vamos a ser tentados por medio de la necesidad. El diablo va a proponerse en que te desesperes, para que cuando Él te ofrezca algo, tú lo recibas y caigas, te salgas del propósito con el cual el Padre te llamó a ser su hijo y ciudadano del reino de los cielos. Ahora mire lo que dice la palabra después de esto, versículo. Y le llevó oiga, mire lo que dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Escuchen, ¿quién le llevó esta vez? El diablo le llevó. O sea que el diablo estaba poniendo pensamientos en Jesús, porque al principio dice que lo llevó, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero entonces el diablo estaba hablándole a Jesús. Así que quiero que entiendas esta noche que cuando vienes a la cruz del Calvario tienes que morir. Por eso Jesús dice que te es necesario morir. ¿Y de qué manera Jesús lo dice? Dice que si el grano, la semilla no cae y muere, no puede nacer y llevar mucho fruto consigo. ¿Por qué? Porque mientras que tú estás en medio de una situación como la de Jesús, está el Espíritu guiándote por un lado, porque recibió espíritu de vida y estaba lleno de vida, pero por el otro lado estaba quien diciéndole: el diablo. ¿Y quién es el diablo? La carne, el deseo. Pero ese espíritu maligno está ¿dónde? En los aires. Él es un espíritu también, y él es príncipe, rey de este mundo. Muchos no lo creen, pero hoy lo vamos a ver en la palabra, porque la palabra no lo dice. Entonces Jesús oía del espíritu, pero también oía ¿de quién? Del diablo, del maligno. Y mire que dice que el diablo lo llevó ¿a dónde? A un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Escúchenme esto. Tuvo que llevarlo a un lugar muy alto, y Jesús en el espíritu podía ver todos los reinos de la tierra. O sea que la tierra no es redonda, es plana, porque si los veía todo, tenía que tener visión, tenía que tener distancia. Una manera de decirles que desde ahí donde lo puso, Jesús podía ver todo alrededor de 360 grados. Esto estaba haciéndolo ¿quién? El diablo. Lo llevó hasta ahí, ¿para qué? Vamos a ver. Y le dijo el diablo ¿a quién? A Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿De quién? De los hombres que viven en ese mundo.
porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién fue quien le entregaron el mundo? Al diablo. Él lo está diciendo aquí en la palabra. Y a quien quiero la doy. ¿Se da cuenta? Por eso es que hay muchos que hacen pactos con Satanás y son prosperados. ¿Pero a cambio de qué? De su alma. ¿A cambio de qué? De entregarle miles de almas. Porque el diablo puede darle talentos o puede aprovechar los talentos que por naturaleza el hombre trae. Pero usa esos talentos y aviva esos talentos y coloca las cosas fáciles para que esos talentos prosperen. Como los cantantes de rap, por ejemplo. ¿Cuántos seguidores tienen los cantantes de rap? ¿Y para qué usa el diablo el rap? Para que se metan en drogas, para que adulteren, forniquen, para que se vuelvan alcohólicos, para que se mueran, para aniquilarlos, para destruirlos, para que no tengan oportunidad de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Este diablo es perverso. Ahora, mire lo que está diciendo. Dice, ¿qué dice? 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Te entrego los reinos y te entrego todos los hombres, pero tú me vas a adorar a mí. Tú vas a mandar sobre todas las cosas de en este mundo, pero tú me tienes que adorar a mí. Así que tú vas a hacer lo que yo te diga que debes hacer, Jesús. Pero veamos la contesta de Jesús. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Santo es el nombre de Jesús. En ese momento Jesús tomó la autoridad en el Espíritu y reprendió al diablo, cosa que muchos cristianos, sabiendo, no lo hacen. Ven que les llega la enfermedad y no reprenden la enfermedad. Ven que les llega la adversidad y no reprenden la adversidad. Ve que llega a un estado crítico o situacional en su hogar, en su familia, y no reprenden. Pues si es un hijo de Dios y es nacido de nuevo, tiene el Espíritu del Padre, tiene el Espíritu de adopción, tiene el Espíritu Santo, con el cual, escúchame, una persona nacida de nuevo tiene una identidad. Pero el asunto es si está en una comunión con Dios o no. Si está en una comunión con Dios, tendrá autoridad para reprender los demonios y para que ellos retrocedan en el nombre de Jesús. Ese aplauso que sea para Cristo. Pero ¿qué pasa cuando una persona está nacida de nuevo y se ha descuidado y ha perdido la comunión con su Padre? Su campo de defensa, su escudo está abajo. Por lo tanto, si anda en vergüenza, no podrá tener la autoridad moral y espiritual para reprender y hacer retroceder el maligno. Ahora sí lo están entendiendo por qué. Es necesario estar recto delante de la palabra y delante de Dios. Dios es la palabra, que está recto delante del Señor y recto delante de los hombres. Versículo. Y le llevó, mira que esta es la tercera vez, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Quiero que entiendan algo. El diablo también conoce las escrituras, porque le está diciendo a Jesús en este momento: escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando un hombre permanece en la unidad del Espíritu, cuando un hombre permanece en su fe en Cristo Jesús Salvador, cuando un hombre está metido con Dios, van a venir muchas tentaciones, pero la tentación no lo va a alcanzar. Él va a salir ileso de esta situación, como salió Jesucristo de esta tentación.
Pero cuando los hombres vienen y son sellados y buscan la presencia de Dios y se bautizan, escuchen, y se apartan de la presencia de Dios porque permitió que el tentador o sus sentidos, sus emociones, sus pasiones, sus sentimientos lo apartaran de Dios, viene el diablo y los zarandea. Viene y los zarandea y se mete con la familia, se mete con los hijos, se mete con el matrimonio, por causa de que descuidaste tu altar de oración, descuidaste tu relación con Dios, descuidaste el amor, aquel primer amor cuando conociste a Jesús, porque te fuiste a tus propios deleites y complacencia. Así que quiero decirle algo. La Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, ¿recibió qué? El Espíritu Santo. Voy a hacerle una pregunta. ¿Ustedes cuando se bautizaron qué recibieron? El Espíritu Santo. Una cobertura especial del cielo. ¿Recibieron qué? Una unción del Padre. Veámoslo. Vámonos ahora al libro de los Hechos. Por favor. Hechos capítulo 1. ¿Ya estamos listos? ¿Me dicen amén? Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos para confirmar. Pero antes de comenzar la palabra, quiero que escuchen algo. Jesús vino, comenzó su ministerio después de que se bautizó, se bautiza a los 30 años y en esos 3 años, antes de ser crucificado, hizo maravilla, prodigio, señales, milagros sobre los hombres. Y a muchos dio la vida eterna. Amén. Como a nosotros también, hasta el día de hoy, Jesús permanece siendo Rey y Señor de los hombres, de las naciones, de los pueblos y de todos aquellos que confiesen su nombre. Mire lo que dice la palabra, versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Dónde fue recibido Jesús? Arriba. Esto es para los que no entienden que el que fue recibido arriba y a quien se le entregó toda potestad en los cielos, en la tierra y en las profundidades, fue a Jesucristo, no fue a ningún otro santo. El plan perfecto de Dios para la redención, para la salvación de las almas, fue puesto ¿en quién? En Jesucristo, en Yahshua HaMashiach, en el Mesías. Y hay todavía una parte en el pueblo de Israel que no le reconocen como Mesías. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice, versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús muere, desciende a las profundidades, duras 3 días en el sepulcro, arrebatas las llaves y es llevado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Se presenta delante del trono de Dios y es llenado de la gloria del Padre. Y mire lo que sucede. Luego se manifiesta a los discípulos. Jesús se manifestó, se le presentó a muchos hombres y mujeres y dan testimonio de que Jesucristo resucitó. No hay uno solo de los santos que se nombran después de Jesús que haya resucitado y que se le haya presentado a algún hombre o alguna mujer y que dé testimonio. Los que se mueren, van a un lugar de reposo. Si están con Cristo, van al reposo de Cristo. Y si no están con Cristo, están perdidos en tinieblas. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y Jesús hace una promesa,
que Él va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo, va a venir por los que murieron en Él y va a venir por los que están en Él. Por eso es necesario nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3 y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Es necesario recibir el espíritu de adopción. La persona que no tenga el espíritu de adopción está en problema. Pero muchos dicen: no, a mí me bautizaron cuando era niño. Eso es una herejía. La Biblia, la palabra de Dios dice otra cosa. A los niños son inocentes. A los niños no se bautizan. Los niños se le presentan a Dios porque son de Él, porque el reino de los cielos está en ellos, porque son inocentes. Y porque Dios tiene propósito en la vida de cada niño y cada mujer que su padre y su madre decida presentarlo a Él mediante su presencia y delante de los hombres que Él escogió en un altar. Muchos no saben eso. Así que si usted tiene 40 años y usted cree que está bautizado, eso es una mentira que te tiene el diablo en la cabeza. Usted tiene que hacer. Jesús fue el ejemplo. Jesús le dijo a Juan Bautista que tenía que hacerlo. Hagámoslo para que toda justicia se cumpla. Así que el ejemplo es Jesús. No puede seguir ejemplos de los hombres. Los hombres son solamente hombres mortales. Pero Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de los cielos y de la tierra. Jesús es el Señor de los cielos y también de la tierra. Y de las demás cosas que le entregaron para ser Rey y Señor. Ahora, sigamos con la palabra porque esto se está poniendo interesante. Dice la Biblia en el versículo 4: y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos de Jesús también se habían bautizado, pero ellos no recibieron lo que Jesús recibió en ese momento. Porque Jesús es el plan del Padre. Jesús es quien tenía que venir a morir en la cruz. Su sangre era la que iba a redimir a la humanidad del pecado. Así que esto era algo muy especial. Pero Jesús hizo una promesa. Y le dijo a los discípulos que ellos también iban a recibir ¿de qué? De este Espíritu Santo. Veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Hasta dónde los quiero llevar? Porque es que hay muchos que salen a predicar sin haberse bautizado, sin haber recibido el sello de Dios en la frente, sin haberse manifestado el llamado o el Espíritu de Dios en ellos. Yo digo esto porque hay muchos que quieren hacer la obra de Dios, pero ni siquiera han recibido la cobertura del cielo. Ni siquiera tienen el sello de Dios en la frente. Entonces, esto lo usa el diablo para confundir la gente y para que doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, organizaciones de hombres puedan mover masas y fieles. Pero estos fieles no van a ningún lugar, sino que el ciego guiando ciego, juntos caerán en el mismo hueco y todos se perderán. El diablo es astuto en todo esto. Así que es necesario tener la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es necesario que el hombre que está ministrando la palabra de Dios tenga un testimonio. Es necesario que las señales, los milagros, la sanidad y todo lo que tenga que manifestarse se manifieste en ese hombre. Porque es algo que identifica al hombre de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios después de esto. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, escuchen esto, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire lo importante que es recibir el Espíritu Santo. Esto es tremendo, ¿verdad? Tremenda enseñanza. Esto impresiona. Y luego dice esto, versículo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Habían qué? Dos ángeles ahí, dos santos que se manifestaron para mostrar la gloria, para dar testimonio de que Jesús había sido ¿qué? Levantado y que iba a reunirse con su Padre. Este mismo Jesús que va a venir hasta las nubes. Denle un aplauso a Cristo. Ahora miren lo que dice la palabra. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá hasta las nubes. Gloria a Dios. Jesús viene por su pueblo. Luego ellos estaban echando suerte ahí y hacían una lección por el sucesor de Judas. Pero entre todas esas cosas, Jesús los manda ¿a dónde? A que estuviesen reunidos y que esperasen allí la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos no estaban parados ahí jugando dominó, ni haciendo broma, ni haciendo chistes, ni estaban en una fiesta. Miren lo que dice en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego. Miren, escúchenme. Lo que quiero decirle es que si usted no se mete con Dios, si usted no entra en una comunión con Dios, ese poder que viene de lo alto, del que habla Jesús, que le va a ser dado, no va a llegar nunca. Por eso es importante meterse en la presencia de Dios. Por eso es importante hacerse uno con el Padre. Porque esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo le confirmo por la palabra y no estoy diciendo nada nuevo que no se haya dicho. Ahora miren lo que sucede. Ellos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué les parece? ¿Estaban qué? Retirados. Estaban separados para Dios, esperando ¿qué? La promesa. Así que aquel que quiere recibir el poder de Dios y quiere recibir la promesa de Dios, tiene que apartarse, tiene que estar orando y tiene que estar bien ubicado. Eso fue en el versículo 14. Ahora vamos al capítulo 2. Escuchen lo que sucede a continuación. Dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Desde el versículo 14 del capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2, ¿estaban qué? Estaban en oración, estaban en santidad, estaban reservados para Dios, para poder recibir ¿qué? El poder que les iba a ser dado. ¿Y le podrá venir este poder o esta investidura de lo alto a un hombre si no busca la presencia de Dios? Claro que no. Es una manera de Dios mostrarnos a través de la palabra que hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Si naciste en el espíritu, escúcheme, es necesario que busques la presencia de Dios, que te retires, que ayunes, que ores y que veles al Señor para que esto pueda ser manifiesto en tu vida, para que venga la llenura del Espíritu Santo a tu vida. Ahora veamos lo que dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Cuando se habla juntos, significa que tenemos un mismo pensamiento, que tenemos una misma actitud, que estamos esperando todos lo mismo. Y eso era lo que hacían los santos hermanos apóstoles en ese momento.
Pero usted me dirá, ajá, pero cuando Jesús andaba con ellos y los mandó de 2 en 2, ellos hicieron milagros y los demonios huyeron, aunque hubieron unos demonios que no salieron, porque estos no salían solamente con 3 palabras, sino que la persona tenía que estar con la investidura de lo alto, con ayuno y oración y en una comunión verdadera con Dios. ¿Sí se da cuenta? Mas Jesús le dijo, no os preocupéis que los demonios... ¿Que los demonios qué? Que los demonios salgan y que curéis o que hagáis maravillas y prodigios, preocupados que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y la única manera de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida no es tan solo una confesión, es cuando tú te bautizas y eres sellado en la frente. Ahí es donde el Señor apunta tu nombre en el libro de la vida. Ahí es donde vas a estar inscrito en el libro de la vida. Porque verdaderamente en fe aceptaste al Señor, en tu corazón creíste en Él para justicia y vives por el Señor. Diste el paso, moriste para el mundo y naciste para el reino de Cristo, para vivir con Él. Es de esta manera, no hay otra manera. Así que una confesión no solamente basta, sino que hagas y que cumplas con el propósito de Jesús. Jesús, siendo de 30 años, se bautiza. Y simboliza bautizarse, morir para el mundo y las cosas terrenales de este mundo. Y nacer para el reino de los cielos. Nacer en el Espíritu para pertenecer a la ciudadanía celestial. Ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, yo no soy de este mundo, mi mundo no es de aquí. Y le dice a los discípulos, levantaos, vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo. Y ciertamente nosotros en el mundo andamos, pero no pertenecemos a él, porque fuimos sellados con el sello de Dios, fuimos lavados con la sangre de Jesús. Por eso tampoco nosotros pertenecemos ya al mundo. Hay algunos que se descarrean, hay algunos que hacen cosas que contradicen toda la palabra de Dios, pero esos, créame, que nunca se convirtieron. Porque una cosa es creer y la otra es convertirse verdaderamente a Dios y hacer su voluntad. Por ahí que el diablo ha sacado provecho y ha puesto mucho engaño sobre hombres y mujeres. Y todos los días van miles de almas al infierno. Miles y miles de almas se están yendo a una eternidad sin Cristo Jesús. Ahora sigamos la palabra para que comprendamos lo que Dios quiere mostrarnos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y los hermanos no eran solamente los 12 discípulos. La Biblia dice que habían como 120 entre mujeres y las mujeres de ellos y María y todos los que seguían a Jesús, pero estaban en santidad. Y de repente dice que apareció un viento del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús había sido vestido en gloria en el trono del Padre. Se cumplió la promesa. Y mire lo que le dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Se pueden imaginar eso? Hombres que no conocían de otra lengua, de otro léxico, de otro parlamento, y se conectaban, hablaban, por el Espíritu se entendían.
Mire lo que es estar en la unidad del Espíritu. En ese preciso momento entraron en la dimensión del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí. Por eso es que el Espíritu mismo nos lleva a toda verdad, nos lleva a toda justicia. Él nos da a conocer todas las cosas. Y nos revela todas las cosas también. Es importante meterse con Dios. Ahora mire lo que dice la palabra después de esto. Versículo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en el que hemos nacido? Pargos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Ceriné, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos impactados. ¿Cómo era posible que hablase otro idioma y nos podíamos entender? Esto es lo que es estar bajo la atmósfera del Espíritu de Dios, bajo la dimensión del Espíritu, porque el Espíritu, el mismo Espíritu con que fueron bautizados ustedes, fui bautizado yo, en el mismo nombre, que es el nombre de Jesús. Ahora quiero que entiendan algo. Mire lo que dice después de esto. Y estaban todos atónitos. Sinónimo de atónitos, impactados, sorprendidos, estaban admirados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están llenos de vino. Y no estaban llenos de vino, porque en la hora que sucede esto no estaban tomando vino. Ya nosotros sabemos que ellos estaban en unanimidad y estaban orando, estaban separados esperando la promesa de Dios. Ahora dice esto después de esto, dice 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Se da cuenta? Apenas estaba de día. Y así es cuando el Espíritu Santo toma el control y el dominio de todos los que están allí. Entran todos en una atmósfera espiritual donde se producen milagros, señales y prodigios, y donde el Espíritu nos conecta con el Espíritu que está en otro hermano, porque es el mismo Espíritu. Somos hijos del Dios viviente y nosotros somos el templo del Dios viviente. O sea que el Espíritu de Dios, el que se bautizó y nació de nuevo, mora en nosotros. Diga conmigo: mora en mí. Y esto es lo que tienen que entender muchos, que tienen que bautizarse y que tienen que nacer de nuevo. Ahora, mire lo que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese aplauso que sea para Cristo. Se cumplió la profecía del profeta Joel, y Jesús les dijo que fueran a ese lugar a esperar la promesa
del Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, esta noche me queda solamente decirles, ¿ustedes van a ir al lugar que Jesús le indicó para encontrarse con Él? ¿Ustedes van a entrar en ese lugar maravilloso para que Jesús derrame su Espíritu Santo sobre ti? ¿Vas a buscar a Dios en espíritu y en verdad en lo más profundo de tu ser? ¿Vas a cerrar tus ojos? ¿Vas a entrar a tu aposento y vas a cerrar la puerta? Y el Señor que oye en lo secreto te recompensará en público. ¿Estás listo ya para buscar con todo tu corazón en lo más profundo de tu ser al Señor para que esta promesa se cumpla en ti? ¿Te vas a apartar para Dios? ¿Has resistido las tentaciones que el diablo te ha hecho? ¿O sigues cayendo cada vez que el diablo te tienta? ¿O sigues cayendo cada vez que el diablo pone las cosas fáciles para ti? Mi pregunta es, hermanos, esta noche en el amor de Cristo, hemos entendido con claridad que es necesario nacer de nuevo. Para que los que están en las redes y escuchan estos mensajes entiendan que es necesario nacer de nuevo. Que es necesario profundizar adentro, en el Espíritu, para poder recibir lo que está guardado, lo que ya Dios puso en cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que tenemos que hacernos santos. Y para hacernos santos tenemos que dejar padre, madre, casa, mujer, hijo, propiedades. Óigame. Negarse a sí mismo, dice la palabra. Coger la cruz y seguir a Jesús. Jesús dependía solamente de la gracia y de la voluntad del Padre. Pero hay muchos hoy que confunden, digámoslo de esta manera, la unción, el Espíritu Santo, la investidura, cuando todo es una misma cosa, cuando todo es un mismo propósito de Dios en la vida del hombre. Y nada está separado. Pero todas las cosas vendrán a juicio delante del tribunal de Cristo y cada hombre y cada mujer entregará cuenta de cada una de sus obras. Mi deber esta noche es darles este mensaje y decirte, deja la religiosidad, deja el fanatismo, deja la idolatría a los ídolos, óigame, a las épocas, a las tradiciones. Deja la avaricia y la idolatría al dinero. Arrepiéntete, conviértete, bautízate y nace de nuevo en el Espíritu, para que podáis llevar mucho fruto, para que podáis hacer tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y para cuando todo lo que tiene que ser manifiesto por el Señor, entonces reciba vuestros galardones y la corona de la vida. No hay otra manera, mis hermanos. Hay muchos que están jugando a la prosperidad. Hay muchos que están usando la unción o el Espíritu Santo para hacerse ricos en el nombre del Señor por medio de la gracia y por medio del don que Dios le dio. Y Dios no se lo entregó para eso. Dios se lo entregó para que sirviese a su pueblo. Dios se lo entregó para que fuese a donde está la viuda y le llevase socorro y alimento. Dios se lo dio para que visitara al enfermo. Dios se lo dio para que le diera de beber al sediento y le diera de comer al hambriento. Vamos a ponernos de pies y vamos a dar gracias a Dios por el granito de amor que trajeron los hermanos para darle a la gente que no tiene nada que comer. Despedimos a la gente de la internet y le damos gracias a Dios. Decimos, Shalom, Maranata, Cristo viene.